Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, Paz. Edith, Ceci, Arlene, hola, chicos de cabina. Hola. Nos encanta este programa y nos encanta estar aquí en la mesa, juntas, compartiendo, recibiendo enseñanza unas de otras y aprendiendo muchas cosas. Gracias. Agradecemos al Señor por este tiempo y esta maravillosa oportunidad. Y bien, pues quisiera preguntarles cómo les ha ido durante este inicio de mes. Ya estamos en mayo. Ay, sí. Ya estamos en mayo. Queremos saber cómo les fue con el Día del Niño también. Queremos saber cómo les fue en sus congregaciones, en sus casas, etcétera. Y bueno, yo antes de que pasemos al tema de nuestro programa, quiero comentarles un detalle muy interesante. ¿Saben ustedes por qué en México se celebra el Día del Niño el 30 de abril? ¿Alguna de ustedes sabe? ¿Por qué el 30 de abril se celebra el Día del Niño en México? Bueno, déjenme comentarles. Después de la Primera Guerra Mundial, surgió la necesidad de resaltar y dar a conocer los derechos de los niños del mundo, y que de esa manera se pudiera ir erradicando la violencia. Entonces se creó la Declaración de los Derechos de los Niños en 1924. Y entonces sucede que el 30 de abril de 1924 se reconoció oficialmente ante la firma de la Declaración de Ginebra por la Liga de las Naciones, que es la organización predecesora de la ONU. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Qué? Que al firmar la declaración, el que era presidente de México, ¿Era quién? Álvaro Obregón, declaró el 30 de abril como el Día del Niño en México. Pero después, en 1954, la ONU, que ya era una organización reconocida, adoptó esta declaración y proclamó el 20 de noviembre Día Universal del Derecho de los Niños o de los derechos de los niños. Uh-huh. Entonces, resulta que el presidente Álvaro Obregón dijo, nanay, porque se empalma con una fecha importante para nosotros en México, que es el día de la celebración de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, entonces, él declaró que en México se celebraría el Día del Niño el 30 de abril. Wow. La ONU sigue trabajando y sigue teniendo el 20 de noviembre como el Día Internacional del Derecho, de los Derechos de los Niños. Pero en México el Día del Niño se quedó desde hace muchos años para celebrarse el día 30 de abril. Dato curioso, interesante. Muy interesante, porque nosotros festejamos a nuestros niños porque hay que festejarlos. Y yo pensaba que era en todo el mundo. Ajá. Pero no. Sí, te vas dando cuenta que hay fechas que nosotros festejamos
y en un tiempo y a nivel nacional se festeja de otra manera. Y también eso pasa con algo que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Sí, así que bueno, ya estamos en mayo, pero quisimos comentar este detalle acerca del Día del Niño porque tuvimos invitada especial en el programa anterior y no hubo oportunidad de hablar de este tipo de datos curiosos. Así es. Así que en el mundo, acuérdese usted, en el mundo, por parte de la ONU, el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Pero en México, gracias al presidente Álvaro Obregón, se quedó el día 30 de abril. ¡Oh, qué lindo! Aquí deberíamos de tener unos como aplausos al final. Para que cuando hablemos de cosas como estas, desde cabina nos pongan los aplausos. Las serpentinas. Así, ¿no? También de repente, así, ¿no? También. Sí, también eso sería como muy, muy interesante. Bueno, pues estamos en mayo. En mayo se celebran muchísimas cosas y muchos de las celebraciones deben y tienen que ser festejadas y celebradas en las casas, en las escuelas, en muchos lugares. Tenemos el 1 de mayo, que es el día que se celebra el Día del Trabajo. Y en la próxima semana está el 10 de mayo, en donde vamos a hablar acerca de las mamás y de lo que significa ser mamá. Y al siguiente, en esa misma semana, se festeja el Día del Maestro. Así que también vamos a tocar el punto para festejar a nuestros maestros. Así es. Así que, bueno, pues tenemos un mes muy atareado, tenemos un mes muy lleno. Muy conmemorativo. Y bueno, pues aquí estamos listos para hablar de este tema tan importante, el trabajo. ¿Bendición o maldición? Wow, ¿Qué opina? Es genial. ¿Qué opinan? Empiece a escribirnos, empiece a decirnos qué opina usted acerca del trabajo. ¿Es una bendición o es una maldición? Pero antes de entrar al punto de la cuestión bíblica y de las implicaciones espirituales de este tema, quisiéramos hacer un pequeño resumen de por qué se celebra el 1 de mayo como Día del Trabajo o de los trabajadores. La historia es bastante interesante. Sí. Hablar del 1 de mayo, yo sé que mucha gente disfruta el día de Asueto, pero ni siquiera sabe. Bueno, Paz, hace muchos años, estoy hablando de hace 39, 40 años, en el Día del Trabajo no se abrían ni los cines. Hoy es distinto. Todo cerrado. Era el único día del año que se cerraba todo así literal. Restaurantes, cines, teatros, o sea, nada se abría. Eso era muy, muy interesante. Ahora es un poco diferente, sí. Tenemos muchos establecimientos abiertos ese día. Y bueno, con el cambio o el manejo de las puentes famosos que se hacen en México, para los que nos escuchan en otros países, queremos decirles que en México hay la costumbre de celebrar los famosos puentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si un día feriado, un día que no se trabaja, cae en fin de semana, se recorre a un día de la semana en donde pueda juntarse con el sábado y el domingo para hacer un puente y que las personas puedan salir de paseo, ir de vacaciones a algún lado, ir a visitar familiares, etcétera, porque se junta
con el fin de semana. Entonces, yo sé que en otros países no existen los puentes. Bueno, estos puentes. Este tipo de puentes. Pero es muy interesante que hay personas, yo diría muchas, que ni siquiera tienen la menor idea de por qué hay un día festivo, un día en el que no se trabaja, y esto es para todos. Así o sea, no abren bancos, no abren empresas de gobierno, y la mayoría de las empresas particulares o privadas deben cerrar también esa fecha. Sí, en la Ley Federal del Trabajo está estipulado que este es un día de asueto, de descanso. Wow. Exacto. Bueno, pero como yo sé que es muchísima la información que tenemos que dar para que podamos entender de dónde viene este día tan importante, tenemos preparado por ahí un videíto que va dirigido principalmente a los niños, para que ellos puedan aprender acerca de la celebración del Día de los Trabajadores, de dónde viene, qué pasó, quién ganó ese día para que se celebre el Día del Trabajo. Y yo sé también que muchas mamás, papás, abuelitas, abuelitos, muchos chicos grandes quisieran también ver este videíto porque tiene una información muy fácil de comprender. Así que vamos con los chicos de cabina que tienen preparado para nosotros este precioso video. ¿Listos? Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Hola, hola mis niñas y niños, espero que estén súper bien. En este nuevo video les platicaré acerca del Día Internacional del Trabajo. Iniciemos. El Día del Trabajo, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, se celebra el 1 de mayo en casi todo el mundo. El 1 de mayo es considerado como un día para exigir los derechos de los trabajadores o para realizar mejoras a las condiciones laborales. Esto se da en reconocimiento a los mártires de Chicago. ¿Y quiénes fueron los mártires de Chicago? Ellos fueron obreros que se organizaron y motivaron a los trabajadores para exigir la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Ya que en Estados Unidos y en muchos otros países, en aquellos años las jornadas de trabajo podían ser hasta de 18 horas continuas. Y los trabajadores consideraban que esto era injusto y pedían la reducción a una jornada de 8 horas, en la que ellos pudieran utilizar el resto de su tiempo para compartir con su familia, para descansar o para realizar quehaceres del hogar. Así pues, en el año de 1886, los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga. Una huelga es una forma que se utiliza para comunicar que no estamos de acuerdo con algo que se está realizando. La huelga de ese entonces inició el 1 de mayo en Chicago y duró varios días, en los cuales hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Pero el día 4 de mayo, la tensión alcanzó su máximo punto, ya que una bomba estalló. Hubo decenas de heridos, varios fallecidos y algunos detenidos. Entre los detenidos, 8 fueron hallados culpables, y de ellos algunos fueron a prisión y otros condenados a pena de muerte. A ellos se les nombró como los mártires de Chicago. Un mártir es una persona que lucha por defender una causa y sufre o llega hasta morir por hacer valer sus pensamientos. A estos mártires está dedicado el día 1 de mayo.
pues gracias a que ellos alzaron la voz, se logró mejorar las condiciones laborales y la reducción a una jornada de trabajo de 8 horas. Y ya que conocimos un poquito de historia acerca de este día, me encantaría saber de qué profesión o oficio les gustaría trabajar a ustedes cuando sean mayores. Escríbanmelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Bien, pues en este pequeño videíto nos dieron toda la información acerca de dónde viene esta celebración del 1 de mayo como el Día de los Trabajadores o el Día del Trabajo. Hay muchos datos interesantes al respecto. ¿Tú qué opinas, Edith, de esto que ocurrió y cómo fue que tenemos ahora esta oportunidad de trabajar solo 8 horas? Imagínate, si las jornadas de trabajo eran de hasta 18 horas corridas, yo me pregunto, ¿cuántas horas les quedaban para dormir? Muy pocas. 6. 6, y no utilizadas completamente, de que salgo del trabajo y me duermo. Tengo que llegar a casa. Y aparte de que tengo que llegar a casa, pues tengo que hacer cosas en casa, seas hombre o seas mujer. ¿Y a qué horas tenías tiempo para la familia? ¿A qué horas tenías tiempo para dormir, para descansar? ¿Cómo afecta, Edith, a una persona el trabajar 18 horas corridas? Pues afecta en todas las áreas. Es un cansancio físico, ¿no? Si hablamos de un trabajo a un físico, a un intelectual, también hay un agotamiento físico. Tantas horas sin parar, el cuerpo demanda precisamente dicho descanso. Un cansancio también intelectual, ¿no? La presión, el estrés, ahora el famoso estrés, ¿no? Yo creo que es la referencia que tenemos, como el hecho de que tantas horas de trabajo, tantas horas en una actividad merman la salud emocional, física e intelectual incluso de las personas, ¿no? Ahorita viene a mi mente la parte de el síndrome de burnout, ¿no? Que es esta parte de quemarse porque se ejerce un mismo trabajo y se pierde en sí la motivación, porque pronto hacer un deleite se vuelve una carga. Se vuelve ya un fastidio, porque no es tan recomendable, ¿no? Tenemos horas específicas para dormir, horas específicas para comer, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que hay tiempo para todo, y el ser buenos administradores de ese tiempo. Entonces, trabajar se puede volver un deleite, se puede volver un fastidio, y si no te gusta lo que estás trabajando, vaya, la actividad que estás realizando, pues obviamente pues se vuelve más tediosa la situación. Por otra parte, viene también el hecho de que hablar de trabajo, el trabajo se emplea en todas partes. Cuando se dice empleado o empleo es porque ya se recibe una remuneración. Entonces todos estamos propensos a trabajar. De hecho, lo realizamos todos los seres humanos, ¿no? Realizamos una actividad que manifiesta precisamente un trabajo, y no muchos son empleados, no reciben algún salario por ese trabajo. Entonces sí es muy importante cuidarlo. Qué bueno que hubo personas que se atrevieron a dar el paso de poder decir esto es injusto, necesitamos horas de descanso para dormir, para estar con nuestra familia o para recrearnos incluso, ¿no? Y no solo dedicarnos a trabajar. Y pues a causa de eso estamos ahora celebrando, ¿verdad? En todo el mundo, al parecer, el Día del Trabajo. Sí, yo creo que si empezamos a intercalar un poquito los preceptos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que en el plan de Dios no estaba que la gente trabajara así, ese tipo de jornadas sin descanso y demás. La misma Biblia en Génesis nos habla, cuando Dios crea el mundo, dice que descansó el séptimo día, lo descansó.
de manera que nos dio ejemplo claro de que necesitamos romper las rutinas para funcionar emocional, mentalmente y aún físicamente. Necesitamos un descanso. El descanso debe de ser parte obligada. El problema es que ahora la gente utiliza sus horas de descanso, es decir, las que van para el sueño o las que van para la familia y para las cosas que se deben de realizar, las utiliza o las malgasta, desaprovechando esto que estas personas, estos mártires de Chicago, ganaron para nosotros, que ahora disfrutamos jornadas de 8 horas. Pero hay gente que trabaja sus 8 horas. En México tenemos una problemática que es las distancias y el transporte. Por cuestiones de tráfico de Coacalco, que es donde está esta estación de radio en el Estado de México, hacia la Ciudad de México, cuando no hay tráfico, podemos llegar hasta en media hora, 20 minutos, dependiendo a qué punto de la ciudad vayamos. Claro. 40 minutos y ya vamos muy al sur, porque nosotros estamos en la parte norte. Pero imagínate en momentos de hora pico, de ese tráfico desesperante, podemos llegar a hacer 2 horas o hasta más 3 de trayecto de Coacalco a la Ciudad de México. Imagínate 3 horas de ida y otras 3 de regreso. Como dice Arlen, si llueve, pues hay inundaciones, el tráfico se torna imposible y entramos en crisis porque quizá nuestras horas de descanso, nuestras 8 horas o nuestras 8 horas de convivencia familiar están en el transporte. Están en el transporte. Sí, y cómo llega ese hombre, esa mujer, a su casa después de haber estado 3 horas en... Ahora imagínate las mujeres que son pues cabezas de familia, que tienen que llegar todavía a revisar tareas, a preparar la cena, a preparar para el otro día. Así es complicado. Sí, por eso, complicado. como decía la esposa del director del seminario donde yo estudiaba, decía, por eso, hijas de mi vida, fíjense con quién se casa. Sí, así es. Por eso, hijitas de mi vida, fíjense con quién se casa. Hijitos de mi vida, fíjense con quién se casa. Entonces, y hablando de matrimonio, ahora imagínate una mamá soltera, jovencita, que no tuvo oportunidad de terminar sus estudios por un embarazo adolescente, de una mala decisión, en el sentido de embarazarse, una excelente decisión en el sentido de conservar a su bebé y sacarlo adelante, pero es pesado. Sí, muy difícil, es muy pesado. Supongo que así es. Vivimos en un país muy No, porque también hay papás complicado. solteros. Sí, mamás y papás solteros. Quizá un día también pueda ser uno de los muchos temas que vamos a tratar. Que casi no se toca. Y nadie quiere hablar de ellos. Entonces, imagínate, por un lado tenemos la problemática de los trayectos largos, distancias largas con tráfico, personas que tienen que estar, como dice Arlen, de regreso en casa, aunque vengan con cansancio, con fastidio, con lo que sea, a revisar tareas, a ver a los niños, a estar al pendiente del hogar, de la casa. ¿Y dónde quedaron las horas de sueño? Le restamos horas de sueño. Pero aparte de todos estos inconvenientes, las personas entran en redes sociales y se pican, como decimos aquí en México, ¿verdad? Se pican, se quedan enganchados. Iban a ver un mensaje importante de algún familiar, pero ya les llegó una notificación y ya entraron a Facebook, se fueron a Instagram y empezaron a ver quién anda, en dónde anda y por qué anda, y ya se llevó más de 1 hora. Yo no sé si ustedes tienen en sus dispositivos telefónicos la función de que les marque cuántas horas pasan en redes sociales.
Yo te invito que si no la tienes, la metas, la busques y la pongas en tu celular. Están disponibles para todos tipos de celulares. Sí, no, y es que mucho. que te diga el mismo dispositivo cuántas horas has estado por semana. Sí. Te mueres del susto. Sí, Impresionante. una chica a mí me comentó, dice, yo puse eso en mi celular. Esa función. Y Ajá. no, me infarté casi. Y entonces lo que hizo fue ponerse alarmas de que el teléfono le dice, oye, Ya te pasaste. ya te pasaste, ya tienes media hora ahí, ponte a trabajar. Pero sí. Y fíjate, sí. sin contar las trampas que tiene pues, el internet, porque estaba viendo el otro día en un documental, no recuerdo cómo se llama ese estudio que hicieron, pero decía, ¿no? De repente así como que, ay, estoy buscando, no sé, una blusa, ay, la busco, ¿no? De repente, por curiosidad. Ah, bueno. Y pasa el tiempo y te vuelven y te mandan en publicaciones, tipo. ¿cómo? Ujú. Si te mandan publicaciones de esa misma blusa y te vuelves a meter, ay, ¿cómo sabían? Es una ¿Sabías que trampa. hasta se puede, eso lo tienen los dispositivos electrónicos, escuchan tus conversaciones, se puede generar de las conversaciones que tienes Sí, con sí, otras sí, personas sí. y tú dices, ay, voy a comprar, no sé, algo para arreglar mi casa. Mi ¿no? cafetera. Una cafetera. Y Ya lo escuchó. Y están escuchando los dispositivos, sí. tienen ese tipo de trampas o de ganchos. Un día podríamos invitar a alguien, ¿no? Que nos hable que nos acerca hable de eso. de estos. Cero y llevo dos. Yo lo vi, no sé si yo- ya los anotaste. Yo lo vi en un documental y me pareció súper interesante, de modo que ya te avientas 30 minutos buscando la dichosa blusa. Y deja tú, O sea. pero tú la necesitas y tú la quieres. Ujú. Pero si solo comentaste que necesitabas y de repente te empiezan a llegar notificaciones, te empiezan a llegar publicidad, anuncios y demás, ya te fuiste, ya te perdiste. Ese fue el tiempo ahí. Y ya te perdimos. Sí, Porque sí. qué terrible, cuántas veces hemos visto publicaciones, memes de cosas reales donde la gente choca literalmente porque va con el celular en la mano, donde han descuidado a sus niños y después no saben si los extraviaron o si el niño sufrió algún daño porque la mamá o el papá van, pero En un video me metidos. impresioné porque iba la mamá con el celular, iba con su bebé, bueno, sí, su niña, y la niña se cayó en la coladera. Y la madre Y no la se dio mamá cuenta. no se dio cuenta, sino es que Sí, es cierto. quedó atorada la niña, fue que la pudo jalar, pero imagínate, y sí es verdad. Sí, son situaciones muy complicadas. Entonces, eso que ganaron los mártires de Chicago para regalarnos jornadas de trabajo más reducidas, jornadas de trabajo de 8 horas, en donde tienes derecho a tu tiempo de comida, tiempo de pararte, de caminar un poco, de muchas cosas, ¿no? 10 horas regaladas, vamos, porque Ajá. eran 18 de trabajo. Ajá. Eran 18 y se quedó solo en 8. Algo que a mí me impresiona, eso yo no lo encontré en ningún lado, pero yo casi puedo asegurar que gente murió trabajando durante esas 18 horas de jornada. Claro. Y no hablar de las enfermedades, porque esas ya de alguna manera las tocamos, ¿no? De que se enferman, de que se debilitan, X. Pero que hayan muerto trabajando seguramente. Sí, Por esa una falta, negligencia o por esa esa falta de falta descanso. de descanso. O por el agotamiento. Simplemente por Así es, agotamiento. por agotamiento. Y no necesariamente por las secuelas del tipo No. de trabajo que desempeñas. Que El ese es otro tema. agotamiento. Ese es otro Los- tema. Las secuelas dependiendo Ujú. del tipo de enfermedades de trabajo, ¿no? Ajá. Eso es algo muy fuerte. Y decidimos elegir este tema con motivo del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, para poder hacernos esa pregunta, preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle a los demás. ¿El trabajo es una bendición o una maldición? Pero antes de que continuemos, yo quisiera hacer el último comentario acerca de la historia. Ok. Es importante que
ver que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland, sí, él no permitió que el 1 de mayo se festejara en Estados Unidos el Día del Trabajo. Ah, caray. Y lo movió para el primer lunes de septiembre. No sé si en algún otro país, parece que en Colombia, pero no tengo el dato exacto, pero para que no hubiera en los años siguientes movimientos que socialistas, algunas manifestaciones, algunas cosas de estas. Entonces, en Estados Unidos específicamente se celebra el primer lunes de septiembre. Entonces, eso es interesante. Así es. Wow. Gracias por el dato. Son datos curiosos, información que no tenemos a la mano y que solo cuando nos metemos un poquito a leer, a investigar, descubrimos porque nos da un panorama más amplio acerca de las cosas. Y valorar, ¿no? Ahora también hay otras variantes. Por ejemplo, las horas extras, ¿no? Que no sé qué tanta, obviamente pues la motivación es la remuneración económica, ¿no? Pero qué tanta es la motivación como para, ahora sí que renunciar a esas horas de descanso por quedarte unas 4 o 5 horas extras, ¿no? Es que la necesidad a veces es muy grande. Solo que, por ejemplo, ahí tú como trabajador, doble, además creo, ¿no? Sí. Pero ahí además tú como trabajador tomas la decisión. No la está tomando el jefe, el empleador. Entonces ya ellos como empleadores, ya no les afecta con la ley del trabajo, claro. Etcétera, etcétera. Porque hay horas específicas a la semana que se tienen que cubrir. Pero ¿no? les comento que ahora nuestro mundo que sigue de cabeza, que por más que ha habido intentos de enderezar las cosas torcidas, no es fácil disfrutar de estos beneficios obtenidos por mártires, por personas que lucharon por eso. Ahora son tan bajos los salarios, Otra variante. Y ya muchas empresas no utilizan el tema de las horas extras. Y ahora está muy de moda trabajar por honorarios. El outsourcing, exacto. Trabajar por honorarios. Trabajar por honorarios significa que yo voy a ir a realizar una función y el jefe, la empresa, me va a pagar por eso. Y el sueldo es un poco más elevado, pero no tengo ninguna prestación de ley. Así es. Ninguna, no tengo servicio médico. Ni planta no que tengo, le llaman, ¿no? No Sí, tienes nada. contrato oficial de planta. O sea, tú no perteneces a la empresa. A la empresa no trabajas perteneces. para la empresa, pero no y perteneces te pagan, a la empresa. digamos, por fuera, como se dice aquí en México. O sea, estás contratado, pero no tienes derecho de nada, no tienes servicio médico, no tienes prestaciones de ningún tipo, no tienes nada. Y la mayoría de los jóvenes adultos que son profesionistas, que terminaron su universidad y desean un mejor trabajo, aceptan esta moda porque el salario es un poco más alto, porque según entiendo yo, corríjanme si estoy equivocada, el salario aumenta porque van incluidas las prestaciones en ese... Los impuestos y eso. Ahí va incluido todo. Aparentemente, o sea, aparentemente te están pagando para que tú tengas derecho más bien, no tengas derecho, para que tú puedas pagarte tu servicio médico, para que tú puedas pagarte todo lo que serían las prestaciones. Pareciera, y digo pareciera porque en realidad no es así, las licuaron y las incluyeron en el sueldo. Y la persona dice, pues sí, gano muchísimo, hay una diferencia muy elevada en cuanto a trabajar por honorarios a trabajar contratado de planta, porque por poner un ejemplo, si gano 1,000 pesos a la semana, y eso ya es mucho, contratado digamos por una empresa,
sin prestaciones, o sea, por honorarios más Por bien. honorarios. Gano 1,000 pesos. Si me contrata una empresa, gano 600. Y aparentemente tengo el servicio médico, tengo todo lo demás, son 600 pesos, pero por honorarios gano 1,000. Entonces, como ahorita me siento joven, me siento fuerte, me siento que puedo, pues voy adelante con mi trabajo por honorarios. ¿Y qué se ahorra la empresa? La empresa se ahorra capacitaciones, se ahorra este pago final de Pensiones. de Uy, finiquito, no sé pensiones, o sea, se Aguinaldo. ahorra muchas cosas, exacto. Y también hay otras variantes, como por ejemplo las licitaciones. Bueno, no sé, ya estamos entrando en otros temas, ¿no? Pero las licitaciones o los proyectos. Que de modo que cuando hay, la licitación es como un concurso, ¿no? Entran varias empresas y bueno, gana el que ellos el mejor postor en cuestión de que les haga más barato, y bueno, bonito, barato. Y aparte por proyecto, ¿no? De modo que si el proyecto, no tienes un proyecto así grande, pues no te contratan. Punto Pero número estás uno. hablando y al final, ahí de ¿para quién va a empresa. ser el proyecto? Pues para la empresa. Sí, pero ahí estás hablando de negociación de empresa a empresa. Ujú. No estás hablando del beneficio del empleado. Claro. Porque el empleado definitivamente Queda al último. queda al Sí, último. porque en una licitación generalmente desconozco si se haga, lo dudo, pero si alguien sabe, díganos. No se hacen licitaciones a nivel personal. No, O sea, son es a de nivel empresa. Son empresas. empresa. Claro. Y Pero- son para los proyectos. Pero Que lo que eso sí no nos es ocupa que en este caso. la Ok. empresa que gana la licitación, esa empresa sí contrata por honorarios a las personas para trabajar solo ese proyecto. Y Y si te tiene quedas de sin plano- trabajo cuando se acaba. coempleadores, por así decirlo. Exacto, Ok. son coempleadores. De hecho, aquí el CITA nos está comentando, dice saludos, sin dejar de comentar las empresas que son agencias que contratan Para Esa es otras- otra variante. Esa es otra Esa es variante. otra. Ujú. A final de cuentas, ¿quién es el perjudicado? El empleado, el El obrero. último de la, Es el último de la cadena. de la cadena. Sí, y es el que lleva toda la la, cadena carga laboral. de trabajo y la menor remuneración. Así es. Es O sea, algo y los muy menores intenso. beneficios. Exacto. Sabdiel Cancino nos dice, correcto, se triplica el salario estando por honorarios, pero no cuentas con ninguna prestación. Imagínate. No tienes vacaciones, no tienes prima vacacional, no tienes servicio médico, Ahora no imagínese tienes nada. un gasto Lo importante médico es que mayor. trajes. ¿Cómo le haces si tienes cáncer? Dios no lo Saques quiera, ¿no? ¿Qué haces? Sí, ahí no tú tienes servicio tienes, médico. tú tienes la responsabilidad como trabajador de contratar tu servicio médico, tus gastos médicos mayores, ahorrar para tener una pensión el día que ya no puedas Claro. trabajar, buscar Tu seguro de tener vida. algo. Ahora, ¿tú crees que quienes trabajan por No. honorarios son tan conscientes y tan No, responsables eso iba. como para Se planear necesita- su vida, no. su vejez, sus gastos Su y muerte. todo? Difícilmente. Se necesita mucha responsabilidad y disciplina. Dice, Mucha perdón, disciplina. Marta Vázquez, perdone, en el ámbito laboral se llaman freelance y no tienen ninguna prestación. Exacto. Lidia López dice, a mí en una ocasión me chocaron cuando manejaba un bochito porque el de la camioneta que iba manejando iba en el celular. Sí, Hablando fatal. de cuando la gente aprovecha sus horas de descanso para cuestiones de redes sociales. Ahora, yo quiero entrar al tema de si el trabajo es una bendición o una maldición, porque Dios es el primero que trabajó, no para una empresa, pero sí es el primero que desempeñó o realizó un trabajo cuando creó Por eso la el creación. mundo, cuando creó todo lo que existe y cuando creó al hombre. Como somos hechos a imagen de Dios, Él dejó a Adán como responsable de aquello que él había creado y le explicó qué es lo que quería que hiciera, digamos, en su empresa, si lo queremos ver así, en el mundo. Lo que pasa es que sí es, o sea, no o sea, en una comparativa es real. Yo, Cecilia,
quiero hacer una empresa. Y entonces yo empiezo a trabajar generalmente con 1 o 2 personas. Dios lo hizo con 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre. Primero creó y luego Exacto. dijo, hagamos. Y cuando crea a Adán, ¿sí? Él ya había puesto los animales y todo en la tierra. Ya estaba todo listo Quiere para que decir viviera. que ya había la manufactura, ya había todo La lo que materia se prima. necesita. Exacto, materia prima. Cuando llega Adán, fue la persona que iba a ser el director O sea de que la su empresa. colaborador y su administrador al mismo tiempo. Sí, el director de la empresa, el director general de la empresa. Y entonces todo era maravilloso, Ey, ¿verdad? Todo Sí. era maravilloso. Dios dijo, después de que terminó la creación, wow, todo lo que acabo de hacer está genial. ujú. Voy a descansar. Por eso dice, vio que era bueno, ¿verdad? Ajá. Así es es. así como está genial. Exacto, Sí, voy a me descansar. encanta lo que hice. Sí. O sea, es como cuando tú terminas algo, dependiendo a lo que te dediques, un pastel, una blusa, tu quehacer, la comida, un proyecto en la empresa o en la escuela o algo, y lo miras y lo ves y te sientes totalmente satisfecho y te gusta lo que ves y te gusta lo que hiciste. Así es. Y dices, esto es genial, me encantó. Y dice la palabra que él dijo que había hecho todo y que todo era bueno en gran manera. Todo era lindo, todo era maravilloso. Y entonces se toma un día de descanso. Decide descansar. La pregunta aquí es, ¿Dios necesita descansar? No, Él es todopoderoso. ¿Por qué se tomó ese día de descanso? Porque tenía que sentar precedentes para que el ser humano supiera que el trabajo siempre tiene que tener una ruptura en su rutina. Emocionalmente, En su ciclo, ¿no? mentalmente, si nosotros no tenemos una ruptura en esa rutina, nos dañamos. Es como si tú tuvieras prendido un aparato día y noche por no sé cuántas semanas, cuántos meses, cuánto todo, y no fue creado para mantenerse así. Se oye muy práctico, pero es como, por ejemplo, las escaleras que tienen un descanso, ¿no? O sea, yo siempre he Exactamente. dicho, ¿por qué tienen un descanso? Es verdad. ¿Por qué no todas son así Sí. directas? Y, las, Tienen un y las que descanso. son así directas son así. Y Ajá. son Y son pesadísimas. y peligrosas. Y muy peligrosas. Sí, vayan aquí a Plaza Coacalco, ya gol, ¿no? Pero y las no tienen descanso y llegas y tus piernas pobrecitas. No lo había visto de ese modo. Todo necesita un break. Las de este lado. Sí. ¿Se Todo dan cuenta? necesita un break. Sí. Todo necesita un break. ¿Por qué? Porque esa ruptura de esa rutina permanente, no, si no existiera, nos volveríamos locos. Sí. Nos volveríamos locos. Está comprobado que una persona que desempeña una misma función por mucho tiempo sin tener un break o un descanso, renuevo, no sé. llega el momento en que ya no rinde, se bloquea Ey. y puede afectar sus facultades mentales. Sí, de Sí. hecho se sugiere que cada 3 años esté uno cambiando de trabajo o si no es así, funciones. de funciones Fíjate que- subir en la empresa para que precisamente haya ese cambio y si no es así, tiene que haber también un cambio cognitivo. ¿En qué sentido? Aprender un nuevo idioma o salir a otro país para que precisamente el cerebro rompa con esa rutina y adquiera los conocimientos. Si tú no ves o no piensas que tus descansos son necesarios, al rato vamos a estar lidiando con una persona que tiene trastornos bastante serios. Fíjese, en un curso de administración de empresas dijeron que lo ideal es que cada 3 años se cambie hasta el mobiliario. Por ejemplo, si tu lugar
es tu empresa y estás ahí, es tuyo, entonces cambia tu mobiliario y todo tu diseño. Mi Raquel hace Cada siempre 3 años. eso, ¿no? Raquelito lo hace sin... ¿En serio? Yo no sé si con propósito o Ella sin es propósito. administradora de empresas, a lo mejor. No sé por si eso lo hace sabe. quién sabe que eso es así, pero tú entras a la oficina de aquí de Iglesia Cristiana Grupo Villanueva Sí, y sí, de sí. repente el escritorio cambió. de Raquel ya está en el otro rincón y luego en el otro y nos mueve. Y maravilloso porque ella espera que haya una situación donde no estemos ninguno, solo ella, para hacerlo. Diseñadora. Exacto, y ella hace sus cambios y la verdad es que son geniales, rompen Los esquemas tus y las rutinas. rutinas. Exacto. Defines en otro Mentalmente espacio. necesitas cambiar. Sí. Yo ahorita estoy viviendo en otra casa, estoy tan contenta y tan feliz, de verdad. No tengo nada porque estamos todavía ahí en cambios. proceso de cambios. En donde estoy viviendo solo tengo mi ropa y la despensa. Es lo único que trajimos de la casa donde vivíamos a donde estamos hoy, en espera Pero ya había algo diferente, de ¿no? arreglar. Ay, yo estoy feliz, estoy contenta, me encanta mi casa, me encanta la zona, me encanta que está así como muy vacía, se ven unas cajas por aquí, por allá, pero en realidad está vacía. Sí. Y eso es como de salud mental. Sí, sí. De hecho, como Sí, salud pues mental. yo cambio de casa cada 6 meses, meses. ¿no? Más o menos. ¿En Y, serio? sí, o sea, vivo en mi casa 6, 7 meses y me cambio a la casa de mi hermano y ahí vivo otros 6 meses, ¿no? Ay, pues 5 a ver si nos meses. rolamos, ¿no? Porque ya me Pues hace falta sí. después. Alguien que me role su casa. Y sí es interesante. De repente es rarísimo porque no sabes en dónde tienes algo, pero Pero eso es hasta divertido, Por ¿no? supuesto que sí. Pero bueno, si parece así como muy drástico el cambiar de empleo o buscar otra casa, también podemos cambiar nuestras rutinas de camino Sí. a casa, aquellos que todavía salimos. Vamos a atrevernos a pasar por otros espacios para que también eso rompa las rutinas. Muy bien. Eso hace el esposo de Raque. Se Cuando va por él lados viene, diferentes. por ella, y me hacen favor de llevarme a casa, se va por distintos lugares. Eso es maravilloso. Sí. Ahora, quiero darles un dato curioso también. En Europa es muy común que las empresas den trabajo a las personas de capacidades diferentes, en especial a las personas que tienen. ¿Sabían ustedes que las personas con síndrome de Down, no sé si todas porque hay diferentes, no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo, Ay, pero sí. no quiero usar la palabra niveles, pero como diferentes niveles de cognitivos, ajá, ¿no? para las personas con síndrome de Down. Pero déjenme decirles que me dio muchísimo gusto saber que en Europa las empresas, sobre todo las que tienen que empaquetar cosas dentro de otras cosas, contratan exclusivamente a personas con síndrome de Down. Cuando son movimientos repetitivos, siempre lo mismo, contratan a personas con síndrome de Down. Ellos son ideales. Y les voy a decir por qué. Porque ellos nunca se van a fastidiar de hacer lo mismo 8 horas seguidas por años. Obvio, respetando sus vacaciones, los días de descanso, los días de asueto o libres. Digamos, son empleados que hacen las cosas excelentemente bien durante el tiempo que trabajan. No se fastidian. Nada menos. ¿En ese rubro podrían entrar los autistas, Paz? Que también No son sabría personas que decirte, están así también. no sabría Ok. decirte, solo conocí No creo. el dato ¿No? en, Ok. en Europa de personas con síndrome de Down. No sabría decir de los autistas. No creo Pero, que sería otro muy buen tema para en tratar. este Sí. punto me llamó mucho la atención porque son personas extremadamente responsables, muy puntuales, muy bien hechas. Si tú le dices, le vas a doblar esta esquinita de esta forma y lo vas a empacar de esta forma, una vez que ellos aprenden la rutina, el movimiento, lo realizan perfecto. Una persona que no tiene síndrome de Down
después de un tiempo de realizar eso, ya no ve la falla, ya no ve si lo está haciendo bien o mal, ya no distingue. Por ejemplo, si te toca ser de control de calidad y te dijeron todas las bolitas tienen que venir así y van a pasar en una banda y tú tienes que ver las que no están redonditas. Al principio, rápido las distingues, pero después empieza a haber queja de que dejaste pasar muchísimas que no estaban redonditas. Y tú dices, pero no, sí me fijo. Lo que pasa es que el cerebro, el ojo, la mano, llega el momento en que se acostumbra, se adapta y ya no distingue, ya no ve. Wow. Cosa que no pasa con las personas con síndrome de Down. Wow. Las personas con síndrome de Down empiezan y desde que empiezan hasta que acaban, su trabajo es excelente. Y sobre todo, repito, cuando se trata de movimientos constantemente repetitivos y ellos salen de su trabajo y salen igual de frescos que cuando entraron, y una persona que ha hecho lo mismo por 8 horas sale toda mareada, toda fastidiada, sin visión, ya toda cansada. Entonces, ¡qué maravilla! Aquí podríamos buscar la manera de que las personas que tienen empresas que realizan ese tipo de movimientos, tan repetitivos, esas rutinas de trabajo tan repetidas, darle trabajo a personas con síndrome de Down es maravilloso. Ellos se sienten útiles, son autosuficientes, son productivos y la empresa podrá tener la certeza de que el trabajo estará hecho con excelencia y calidad. ¡Wow! Además, pero bueno, ellos, no tienen como que problema con aquello de las exigencias porque ellos tienen un corazón bien noble, no se dan cuenta si... No, pero en este caso son sus familiares los que se encargan de todas las cuestiones legales para que nadie abuse de ellos. Muy bien. Así que estamos hablando de algo que está pasando. Y de primer mundo, ¿no? En Europa, no sé, en Estados Unidos, no sé, en Canadá, no sé, en algunos otros lugares, pero es genial, eso es algo genial. Pero bueno, estábamos hablando de Dios, estábamos hablando de cómo Dios creó las cosas, de cómo Dios creó el universo, creó el mundo, creó a Adán y a Eva y descansó. Y ya hablamos de la necesidad del descanso. Si tú tienes la oportunidad de irte de descanso, de vacaciones, 2 días, 3 días, un puente de los que hablábamos al principio, que ya ahora ya están un poco cambiados, pero todavía podemos buscar la forma de tener unos días de descanso. Cambia de aires, vete aunque sea a dar la vuelta a la Alameda, ve a Xochimilco, ve a Chapultepec, ve a los parques que están alrededor de la Ciudad de México. En el Estado de México hay varios muy bonitos. Hay uno que sale, que está sobre la carretera México-Querétaro, no recuerdo el nombre. Preciosos lugares para poder hacer como días de campo, como algo lindo. Hay otro acá por el rumbo de Ciudad Satélite, por esa parte de ahí hay otro parque enorme. No vayan tan lejos. Yo apenas fui a Catepec con mi hijo a un parque y está bien lindo y es gratis. Exacto. Está ahí un arenero. Mira, ¿a qué voy con todo esto? A que no digas no tengo. Ahora, yo vivo en esta zona de Coacalco desde los 3 años. O sea, yo vivo en esta zona desde los 4 años. 4 años llegué aquí. No había nada, absolutamente nada. Pero mi madre, una mujer muy sabia, agarraba a todos los nietos y a mí, que soy la hija más pequeña, y ponía en unas mochilitas de espalda una botellita con agua, un rollito de papel de baño, unas naranjas, nosotros somos del norte, hacían unos burritos de frijolitos con queso, así bien ricos, y vámonos al cerro de acá enfrente, a caminar, a jugar, una pelota, 2 pelotas, y todos los niños corríamos, brincábamos. Ahora ya está todo construido, por supuesto, pero
podemos encontrar, como encontró Arlene, un parque para su hijo, podemos encontrar un caminito por la sierra de acá, es la de Guadalupe, ¿verdad? Ajá. La sierra de Guadalupe aquí en Coacalco, y salir a caminar, salir a pasear, salir a dar la vuelta. Llévate a tus niños, no los tengas encerrados, nunca les des un celular para entretenerse, nunca les prendas la televisión para entretenerse. Cambia de aires, descansa, ve con tus hijos, ve con tu familia. Si tu trabajo es muy absorbente, diles, este día de tales a tales horas es tuyo. Si tú tienes un ministerio absorbente dentro de la congregación, a la hora que termina el último culto y que si tienes la responsabilidad de estar los 4 cultos por tu servicio, por tu ministerio, dile a tus hijos, saliendo del segundo culto, el tiempo es de ustedes. Vamos a dónde, qué quieren hacer, a dónde quieren ir, qué quieren comer. Podrán decirte, hoy no queremos salir a ningún lado, nos queremos quedar atorados ahí en la sala, viendo una peli o unas pelis, o jugando juegos de mesa, o sí, hoy sí queremos ir a caminar al cerro, hoy sí queremos ir a la plaza a ver cosas en las tiendas, hoy sí queremos. Y esos descansos también afianzan vínculos. Son buenísimos, ¿no? para los vínculos familiares, etc. Uh-huh. Y entonces Dios descansó y nos enseña que tenemos que descansar. Y luego le encargó a Adán el huerto y le dijo, este es tu lugar, esta es tu casa, aquí vas a vivir, de aquí vas a comer. Así se hacen las cosas, así va a estar todo, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, de este modo y del otro. Le dio toda la capacitación para poder realizar su trabajo. Para ser el director, su perfil del puesto. Exacto. Y lo realizaba perfectamente bien. Uh-huh. Pero entonces, fíjate, no fue Adán el que se dio cuenta que estaba solito. Fue Dios el que dijo, a este empleado que tengo ahí trabajando le hace falta una secretaria, exacto, me ganaste la palabra, se la voy a conseguir. Y entonces formó a Eva y los puso en el huerto, porque Dios se goza cuando el ser humano es pleno, uh-huh, está feliz, está contento. Dios se goza porque ese es su anhelo, ese es su deseo. Pero bueno, ya sabemos lo que sucede. La serpiente engaña a Eva peca, desobedece y no obstante solo ella, sino que convence al esposo. Y el esposo, en lugar de decirle, ¿sabes qué? De la manita te llevo delante de Dios para ver qué va a pasar con nosotros. O sea, lo confiesas, ¿no? Exactamente. Y en lugar de llevarla, impulsarla a corregir su error, dice, bueno, está bien, yo también contigo, y los dos vámonos a la pierden, ¿sí? Los dos pierden la santidad del propósito de Dios. Y viene el Señor, habla con ellos, los busca, se genera la primera emoción tóxica, que es el miedo. No existía esa emoción tóxica. Adán la experimenta y le pone nombre. Y entonces desde ahí para acá existe el miedo, el temor, la angustia, la preocupación, la vergüenza, la culpa y todas las emociones que van encadenadas ahí. El rechazo. Y entonces viene una problemática. Cuando Dios los confronta con su propio pecado, uh-huh, les dice, todas las acciones, buenas o malas, tienen consecuencias. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo todos. Todo lo que tú haces, bueno o malo, siempre tendrá consecuencias. Las consecuencias buenas son maravillosas porque son metas alcanzadas, logros, crecimiento. Hay crecimiento, madurez, muchas cosas buenas, pero las decisiones equivocadas, lo malo que hacemos también tiene consecuencias. Perdemos bendición, perdemos posición, perdemos propósito, perdemos privilegios, perdemos muchas cosas. Claro. Y entonces Dios habla con Adán y con Eva respecto al
trabajo. Y lo que había sido una enorme bendición, donde Dios los puso como los de hasta arriba de la empresa llamada mundo, llamada planeta Tierra, Sí. ahora los pone hasta abajo de la cadena y les dice, bueno, a ti mujer, la situación va a ser referente con tu maternidad. Y vemos a las mujeres batallando con cáncer de seno, con cáncer de útero, con cáncer de ovario, teniendo problemas con la menstruación desde que empiezan a menstruar y son niñas, teniendo problemáticas, Perdiendo bebés o siendo estériles, o bueno, muchísimas situaciones relacionadas con la maternidad. Y al hombre se voltea y le dice, ok, muy bien, la situación contigo tendrá que ser respecto del trabajo. Y entonces le dice, tú estabas acostumbrado a que la tierra produjera todo casi por sí sola, era mínimo lo que tú tenías que hacer. Pues ahora te va a costar el sudor de tu frente hacer que la tierra produzca. Y mira que estamos hablando de hace miles de años. Así es. Si la tierra tenía que ser labrada con esfuerzo y con sudor para que produjera, en aquel tiempo cuando todavía la tierra estaba virgen, Casi fértil. Muy totalmente nueva, yo quiero preguntarte, ¿qué trabajo no costará el hacer que ahora la tierra produzca estando tan agotada? Los recursos de la tierra están agotándose. Ya si antes había jitomates así grandototes, ahora los jitomates son más chicos, o han tenido que ponerle cosas, han tenido que modificar genéticamente las semillas, Claro, para producir cosas. Alguien decía por ahí, hablando del maíz, no sé si ustedes han escuchado eso, de que decían que ahora es uno de los alimentos que más enfermedades produce. Se hablaba de gente de campo que tiene diabetes y que tú dices, pero pues ¿de dónde? ¿Cómo? Comunidades completas en los campos en donde las hombres y mujeres son diabéticos y dices, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Si no toman refresco, no comen papitas, no les alcanza a llegar hasta allá o les cuesta muy caro un dulce. ¿Por qué diabéticos? Porque el maíz ha sido modificado genéticamente, es transgénico. Sí, hay un estudio científico de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Afecta la salud. Ahora, la gente decía, es que mis abuelos, tatarabuelos, mis papás y todos mis ancestros se alimentaban de frijoles y tortillas, sí, pero eran otro tipo de frijoles y otro tipo de tortillas. No Eran los de verdad. Eran de a de veras. El otro día vi algo bien interesante que la verdad me sorprendió. Tengo un conocido que trabaja en Bachoco y yo decía, bueno, pues ¿de dónde sacan tanto pollo? ¿Sabe qué es lo que hacen? A lo mejor ustedes ya lo saben. Les ponen focos para que el pollito vea que es día todo el tiempo. En la mañana, en la noche, en la tarde, y el pollito se la pasa come. O sea, eso es una, pues imagina, una interrupción de su ciclo de vida. Además, Sí, Y les bueno, y ponen aparte les muchos- inyectan y les ponen sus hormonas y demás, todo. ¿no? Pero eso En me un sorprendió. mes, ellos tienen ¿no? la facultad de que en un mes y medio máximo, ya tienen un tamaño y un peso. tamaño y un Wow. peso para vender. Para venta. Ahora, un pollito en el jardín de tu casa se lleva no sé cuántos meses. Pero bueno, estamos hablando acerca del trabajo. ¿Es una bendición o es una maldición? Fíjese. Cuando Dios elige hablar con Adán y con Eva y decirles esta situación, Ujú. mucha gente dice, lo maldijo. Ajá. Yo te pregunto, ¿lo maldijo? No, fue simplemente la consecuencia de su mal proceder. Es O una sea, consecuencia. Consecuencia. Ok.
Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué terrible estas consecuencias. Yo lo veo como madre, ¿no? A lo mejor con tus hijos, oye, te voy a dar esto, mira, te voy a comprar cada mes, no sé, ¿no? Unos zapatos, no sé, es un decir. Pero cuando el hijo te falla y deliberadamente, porque ellos desobedecieron deliberadamente, pues entonces sabes que, ok, entonces te lo vas a tener que ganar. Ya no te voy a comprar cada mes, ¿no? Ahora te voy a comprar cada tanto, o ahora vas a hacerme cosas para mí y yo te voy a pagar para que tú ya te compres lo que tú necesitas. Nosotros lo vemos como padres, así como que parte de valorar, ¿no? Pero Dios, pues, Él es Dios. Y es que aquí se ve la maravilla del gran amor de Dios, porque en el ejemplo que nos da Arlen ya decimos qué va a ser la consecuencia. Pero en el caso de Dios ya había dado y había dicho Así cuál iba a es. ser la consecuencia, o sea, no había engaño. Fue deliberadamente lo que hicieron. Ahora, mucha gente dice que el trabajo es una maldición porque en Génesis capítulo 3 de los versículos 17 al 19, Dios maldice. Así hay una maldición, pero no es para Adán ni para Eva. Es para la tierra. Dios maldice la tierra y le dice, maldita será la tierra por tu culpa. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Y por eso le dijo, ya no va a producir lo que producía antes. Así que definitivamente Dios no maldijo a Adán. Maldijo la tierra para que no le diera a Adán el fruto con la facilidad con la que se la daba antes, para que Adán tuviera que pasar por esta situación del trabajo. Ahora, déjame decirte que aquí podemos entrar en temas teológicos complicados. Fíjense, esa maldición del trabajo, de la tierra para que no produjera tan rápido o tan bien, no se la dio a Eva. A Eva le dijo, tu problemática va a ser con tu maternidad. O sea, con el trabajo nada. Con el fruto, ¿no? Okay. Es el fruto de tu maternidad, o sea, con tus hijos, con esto, en toda la situación de tu maternidad, ese va a ser tu castigo. Con Adán sí es respecto con el trabajo. Y encontramos que en el caso de Adán se da cuenta pues de que ahora había que trabajar duro, ¿sí? Y ¿qué sucede? ¿Qué sucedió después? Cuando nosotros leemos esto, entendemos por qué una mujer, una hija mayor o una hija de familia que sale a trabajar, o una mujer madre de familia que sale a buscar trabajo, encuentra trabajo rapidísimo y puede sacar a sus hijos adelante rapidísimo. Dice el pastor, Y hasta vendiendo pepitas, Yo ¿no? lo he dicho. Si tú pones un puesto de pepitas en tu casa o de naranjas con chile en la puerta de tu casa, vas a sacar a tus hijos adelante. Con carreras universitarias. Y el hombre no encuentra trabajo, la sufre, se queja, llora, hace muchas cosas y bueno, ¿por qué? Porque ese es el área en donde tendrá que esforzarse. Está tocado, y ¿no? con él Esa es de su frente. la consecuencia. Exacto. Wow. Y en el caso de la mujer, pues la mujer empieza a padecer problemas de salud, problemas con la maternidad, problemas de no poderse embarazar, de perder Embarazarse y embarazos, perder bebés. muchas cosas, situaciones de quistes, muchas situaciones de salud, que el hombre no entiende porque no es el irse punto a para él. hacer estudios cada año. Ahora Ay, entendemos tan las dolorosos, estadísticas, tan ¿verdad? De por qué las difíciles. mujeres padecen más enfermedades que los hombres. Enfermedades De ese del tipo. área. Del área de lo este, fémino, ¿no? Exacto. Ok. Y ahí dices, wow, qué fuerte, qué situaciones tan fuertes. Y hoy sabemos el origen, que es muy interesante también. Consecuencias a largo plazo. Qué bárbaro. Sí, por eso Muy largo, las muy largo. mujeres equivocadamente cuando consiguen un trabajo y un buen trabajo o tienen una profesión y trabajan, le truenan los dedos al marido, ¿no? Y no te necesito, yo puedo sola.
En el mundo esa es una frecuencia. Y sí es cierto que sí pueden solas. Ponte a vender quesadillas y sacas a tus hijos adelante. Y te lo compruebo. Y ahí es donde decimos, se empezó a distorsionar por completo el plan de Dios y el propósito de Dios y el proyecto de Dios. Y entonces el trabajo empezó a ser una carga para el hombre. Se abrieron oportunidades de trabajo para las mujeres, pero ahora las mujeres trabajan 2 jornadas seguidas. La jornada de 8 horas de trabajo laboral allá afuera y la jornada de las otras 16 horas que le quedaban para descansar y para su familia, las tiene que ocupar en el trayecto y las tiene que ocupar en todo lo que tiene que ver con la casa. Yo he visto matrimonios llegar juntos de sus trabajos, sobre todo los que trabajan juntos o trabajan en la misma zona o misma empresa. Se regresan juntos, ¿no? Regresan juntos, los dos pasaron por el mismo tráfico, por la misma situación, llegan a su casa y la mujer corre a la cocina y el hombre corre al sillón. Y al control. Y agarra un aparatito así como estos y... ¿Qué está esperando? Que la mujer haga la comida y que le sirva y que cheque a los niños. Porque él viene cansado. Muy cansado. Sí. Y yo me pregunto, ¿y ella qué es, burro para no cansarse o sin agraviar a los burros? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se distorsionó todo el plan completo de Dios. Y otros temas, ¿no? Como el cambio de roles y bueno. Oh, sí, ya, son muchas cosas. Infinidad. Pero vamos a hablar acerca de Jesús. Nos brincamos del Génesis hacia el Nuevo Testamento. Jesús trabajaba, ¿sabías? Sí, claro. ¿En qué trabajaba, Ceci? Pues era carpintero. Nada más ni nada menos. Que por ahí, déjame te digo que hay no era carpintero, era como arquitecto, algo ¿no? así. Sí. Pero antes de eso también trabajó en la creación, como se estaba viendo. Exactamente. Y descansó. Porque todas las cosas son por él. Y entonces trabajó. Y las traducciones que tenemos dice que era carpintero. La gente judía dice que ahí hay un error porque no hay madera, no hay mucha ni buena madera en Israel como para ser un carpintero. Que entonces allá todo se trabaja con bloques de piedra, con bloques de piedra. Entonces, de hecho dicen que el pesebre no es esos 2 palitos así, No era un comedero, no era un comedero, era una enramada. Nos dicen también que se trataba de un cuadro de piedra al que con cincel y martillo le hacían una hondonada y ahí ponían el agua y ahí ponían también la paja o el alimento de los animales y que ahí durmió Jesús y que cuando creció su padre también se dedicaba a eso. La palabra en griego que se usa es tectón, por eso de ahí viene la palabra arquitecto. Sí. Entonces, bueno, no vamos a entrar en esos rollos porque no nos ocupa. La cosa es que Jesús trabajaba. Y trabajaba bien. La prueba es que la gente lo reconocía como el hijo del carpintero, José. Como el carpintero, porque los hijos heredaban el oficio de sus padres. Entonces Jesús era carpintero porque José era carpintero, o era arquitecto porque José era arquitecto. O constructor. O constructor porque José era constructor. Entonces, lo que haya sido, Jesús heredó el oficio de su padre. Y entonces Jesús estuvo presente en la creación y trabajó desde el principio, y él mismo dijo: mi padre trabaja y yo trabajo. Y la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Y aquí entramos a una problemática de administración de dinero y a una problemática de educación con nuestros hijos. Miren, un día hablaremos del tema de administración, anótenlo por favor, porque es muy importante que como padres enseñemos a nuestros hijos cómo administrar sus domingos o el dinerito que tú le das. Si desde niño aprende a administrarlo, tú puedes ser una mamá o un papá muy feliz sabiendo que lo que Dios va a hacer en la vida de tus hijos
va a ser maravilloso, va a ser un excelente administrador. Ahora, si desde niños lo hacemos y le enseñamos a nuestros niños, a ver, ¿cuánto tienes aquí? Ok, estos 10 pesos o 5 pesos o este peso que te acabo de dar, tú tienes que saber cómo se administra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como creyentes, si queremos ser bendecidos por Dios, necesitamos aprender las técnicas de la administración. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, hay muchas formas de administrar, pero yo te las voy a resumir en lo más cortito. Tienes tu sueldo, ya sea quincenal o semanal, y tienes una lista de todos tus gastos para que hagas tu presupuesto. Y entonces tú dices, ok, tengo que apartar para la renta, para la luz, el gas, el agua, el transporte, la comida, etcétera. Pero si tú lo haces así, estás dejando olvidada la primera parte. Y la primera parte es darle a Dios la parte que a Él le corresponde. Sí, que es fundamental. ¿Por qué? ¿No? ¿Dios necesita ese 10%? No, no lo necesita. Entonces, ¿para qué lo instituyó? Porque no lo instituyó el pastor, ni el líder, ni no. ¿Para qué se instituyó el diezmo? Para que toda la gente recordara que todo lo que tiene y lo que hace y lo que es, viene ¿de dónde? De la mano de Dios. Entonces, es una manera de honrarlo, recordando, todo es tuyo, y todo lo que he recibido en mis manos viene de tu mano. Tiene que ver con ese recordatorio de también ser humildes y sencillos ante Dios y tener presente a Dios en nuestras vidas. ¡Claro! Y también el principio divino de dar. Bueno, y aparte, bueno, no estamos hablando de, como dice, de la enseñanza de la prosperidad, pero también esta parte que a mí siempre te recuerda, que te dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Si yo no diezmo, que es lo poco, por así decirlo, es un 10%, ¿cómo quiero que el Señor me bendiga y haga cosas grandes si yo en lo que debo de cumplir no lo hago? ¿No? Así es. Ahora, Wow. Un día hablaremos del diezmo con todas sus especificaciones, porque ahorita no podemos. Lo que sí necesitamos es recordar que Dios es Dios y yo soy su hijo o su hija. O sea, soy su creación, soy suyo. Y que todo lo que soy y tengo no es por mi propio esfuerzo, sino que viene de la mano de mi Dios. Hace muchos años aquí en la congregación llegó una familia, él era jardinero. Era una familia con muchos hijos y eran muy pobres. Y cuando ellos empezaron a congregarse con nosotros, en ese tiempo, cuando la iglesia empezó, nosotros no enseñábamos acerca del diezmo. Mi esposo tenía buen trabajo, yo también, y nosotros comprábamos lo que la iglesia iba necesitando, que si sillas, que si equipo, que si micrófonos, que si bocinas. Y entonces este hombre venía de otra congregación de allá de su pueblo. Y entonces se congregó aquí con nosotros y un día llegó con mi esposo y le dijo, pastor, aquí está mi diezmo. Mi esposo ve el sobre con dinero y le dice, no, mi hermano, tenga, úselo, usted lo necesita, y le dio por ahí unas cuantas excusas. Y el hombre muy formal y muy serio, muy firmemente le dijo, pastor, no me maldiga. Sí, ¿qué fue? No me maldiga. Cuando yo no era creyente, yo le daba al diablo en las cantinas y en las mujeres el 90% de mi sueldo y a veces hasta el 100%. Yo cobraba o yo recibía y me iba con mis amigos a la pulquería y me gastaba todo y llegaba sin un centavo a mi casa. Sí. El diablo nunca me rechazó mi dinero. Wow, que no me lo rechace usted porque me maldice. Yo quiero ser bendecido. Y el 10% no es nada lo que Dios me pide comparado con lo que el diablo me quitaba. Así que, pastor, aquí está mi diezmo. Nos quedamos congelados. Nunca habíamos entendido la magnitud de la importancia del diezmo hasta ese momento. Y mi esposo tuvo que hablar con la iglesia y decirle, perdónenme, me equivoqué. Los he estado maldiciendo. Los he estado llevando a maldición porque no les he enseñado el secreto de la bendición.
Y el secreto de la bendición es traer los diezmos al alfolí y que haya bendición en la casa de Dios, en el templo. No los he enseñado a ofrendar con liberalidad, porque la ofrenda no es así dar las moneditas que me sobran. Como ¿sí? limosna, ¿no? No es limosna. Dios no es un limosnero. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor te hubiere dado. Entonces tú llegas con ofrenda de acuerdo a cómo fuiste bendecido. Si tú fuiste bendecido poco, ofrenda poco. Eso es correcto. Claro. Pero si fuiste medianamente bendecido, ofrenda medianamente. Y si fuiste grandemente bendecido, ofrenda con mucha liberalidad y con mucho gozo y mucha alegría. Porque dice que la ofrenda es conforme a la bendición que el Señor te ha dado. El diezmo, por ejemplo, no se trata de que tú, porque hiciste un negocio y vendiste algo o ganaste algo y vas a diezmar 10,000 pesos, estés dando más que ella que ganó 1,000 pesos y está ofrendando 100. O sea, no te ganas más porque es más lo que ganas. No, nadie da más porque es un porcentaje. Y los porcentajes siempre son iguales. No es la cantidad que ella diga, es que yo estoy dando 10,000 pesos de diezmo. No, es proporcional a los 100 pesos que vas a diezmar tú. ¿Por qué? Porque el porcentaje siempre es igual. Porque no es una cantidad. Dios no dijo, y vas a dar 10,000 y tú vas a dar 100. No, es un porcentaje. Entonces, ¿dónde está el secreto de la bendición, amado hermano y amada hermana? En la correcta administración de nuestro dinero y en darle a Dios la honra en lo que le corresponde a Él. ¿Puedo aumentar la transparencia? Por supuesto. Porque, perdón, no, espero no ofender, pero hay personas que no diezman lo que realmente es. Y a veces dices, ¿qué pasa? Es hacerse tontos. Transparencia, ¿no? Transparencia, porque yo a lo mejor y engaño a la administradora, pero a Dios. Y realmente ni a la administradora, porque la administradora no lleva un registro de cuánto diezmas. Exacto, ni quién diezma. Ni quién diezma, ni quién no diezma. Dice la Escritura, Qué fuerte. y es lo único, ojo, lo único en lo que Dios dice, pruébame en esto, y verás si no abro las ventanas de los cielos. Así es. Y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Así es. La administración correcta, la obediencia y la actitud van a traer ventanas abiertas de bendición a nuestra vida. Porque yo puedo entender lo que es el diezmo y la ofrenda y puedo ofrendar y diezmar. Y puedo obedecer ese principio, pero lo hago con, ay, es que me duele el codo. Pastora, ¿me permite Me compartir da algo la actitud rapidísimo? de tu corazón, ¿no? ¿Me permite Sí. compartir algo rapidísimo que a mí me pasó? Y digo, no porque lo haga yo, sino yo creo que muchos de los que nos están viendo puede haber ser que les pase. Un domingo yo tenía nada más 200 pesos. 200 pesos. Y al otro día no tenía ni trabajo ni cómo me iba a amanecer, ¿no? Entonces dije, bueno, esos 200 pesos yo ya estaba administrando en mi cabecita 2 días y demás, ¿no? Y en una prédica, no me recuerdo quién predicó, pero sí dijo, haz como lo de la viuda, ¿no? Y yo dije, Dios, no, perdóname, yo tengo 200 pesos y tengo 4 días sin trabajo. Haz lo que la viuda. Y yo pasé, y con toda esa fe, de verdad que sí. Y les voy a decir por qué. Pasé y di mis 200 pesos y me salí así como que, ¿y ahora? Bueno, pues ya mañana Dios dirá, ¿no? Al otro día me habló una hermana, y ella sabe, espero que me esté viendo. Me habló una hermana y me dijo, Arlene, acompáñame. Fui a la compañía donde tenía que ir. Me dice, vente, vamos. Y fuimos a un centro comercial. Y me dice, compra lo que necesites. Y yo, ¿cómo crees? Cómpralo. Pastora, Wow, mis más hijos de y yo, y tú 200. estás ahí viéndome, mis hijos y yo comimos una semana con eso. Amén. Gloria a Dios. Así Y eso es para honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. El Señor no se queda con nada. No. Dios es fiel, Dios siempre es fiel. Hace muchos años yo hice un compromiso, un acuerdo con Dios. Y yo le dije, a mí me da vergüenza echar monedas
en el Alfolí. Me da vergüenza. Siento como que ni al señor del viene del estacionamiento, procuro darle una monedita más grandecita y no las chiquitas. ¿Cómo es posible que yo le quiera dar al Señor una ofrenda de monedillas ahí? Ahora, la gente dice, no es la cantidad, es la intención del corazón. La viuda dio moneditas, sí, pero las dio porque no tenía otra cosa. Es lo único que tenía. Era lo único que tenía. No malinterpretemos que dar moneditas con el corazón, así, ay Señor, pues aquí te van las moneditas, ahí va, es lo correcto. No, dio moneditas porque era lo único que tenía. Y eso es algo muy claro. Claro. Pero si yo en mi cartera traigo algo más que monedas, no, las monedas no son lo único que tengo. Así es. Entonces yo hice ese compromiso con Dios y yo le dije, mientras haya billetes en mi cartera, yo no te voy a ofender dándote una moneda, porque no eres limosnero, ni eres el viene, ni eres el que me empaca los productos en el súper. Eres mi Dios y yo no voy a llegar con una moneda ahí en lo que caiga, nada más para que vean que eché algo. O sea, no. Así no son las cosas. ¿Quieres ser bendecido? Sé honesto con Dios. ¿Quieres ser bendecido? Ten la actitud correcta. El trabajo siempre será una bendición. Amén. Y ganes mucho o ganes poco, si tú eres una persona obediente a las indicaciones de Dios y administras correctamente, porque a veces le decimos a nuestros hijos, nos dicen, mamá, ¿me compras un No tengo dinero. Y el niño te dice, sí tienes ahí en el monedero. Estás mal, estás diciendo las cosas mal. Dile a tu hijo, no tengo dinero para eso que tú quieres. Esto que está aquí es para pagar esto, aquello, lo otro y lo demás. Y cuando tus hijos son grandes y ya trabajan, tú debes enseñarles a cooperar en la casa. Así es. Para que la familia salga adelante. De esa manera el hijo, la hija se hacen responsables, aprenden administración y cuando ellos se casen o se vayan independizando para vivir solos, serán personas que puedan administrar correctamente. La importancia de que dinero. manden a sus niños con su ofrenda, desde chiquitos que se acostumbren a honrar al Señor. No es cuestión de dinero, es cuestión de obediencia. Así es. Así es. Bueno, pues estos temas son más que interesantes. Sí. El trabajo está hecho para suplir nuestras necesidades. Nosotros a través de nuestro trabajo debemos honrar a Dios, glorificarle. A través de nuestra obediencia, en nuestros diezmos y ofrendas y en nuestra administración, damos testimonio a los demás. Matrimonios, siéntense juntos, oren, multipliquen a través de la bendición ese ingreso. No importa que lo haya ganado él o no importa que lo haya ganado ella. Siéntense en la mesa con sus hijos, oren, bendigan y administren delante de los demás. Así es. ¿Para qué? Para que la administración sea honesta, transparente, para que cuando el hijo crezca y se case no le ande escondiendo a la esposa o la esposa le ande robando del gasto para comprarse un rímel. Así no son las cosas, eso es acarrear maldición. Y también, por último, el trabajo nos trae bendición para ayudar y bendecir a otros. Ay, sí. Qué lindo es cuando invitas a alguien a comer a tu casa. O qué lindo es cuando tú le dices, mira, para los zapatos de tu niño. Estás viendo las necesidades de tus hermanos. Y tú ni siquiera sabes si un día Dios va a utilizar eso para darle concederle el anhelo del corazón a alguien y tú ni cuenta te estás dando. El trabajo no es una maldición. Dios nunca maldijo al hombre. No. Dios nunca maldijo al hombre, maldijo la tierra. Si tú quieres que tu tierra sea bendita, glorifica a Dios. Con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias. Con tu servicio. Con tu actitud, con tu corazón y con el ayudar al necesitado. Y algo bien importante también, Paz, es que para poder trabajar necesitas hacer lo que te gusta. Ah, claro.
Entonces es importante que le preguntes a Dios en qué quieres, en dónde quieres que te sirva, para que tú a mí me des la carrera que necesito para hacer eso. Porque esa es la forma en la que yo voy a servirle al Señor y voy a trabajar perfectamente bien, sin estar cansado, porque no puedas estudiar una carrera o trabajar solamente porque es lo que te va a dar dinero. O sea, sí, necesitamos aprender a poner en las manos del Señor nuestros sueños. así es. Tu trabajo, tu carrera debe honrar al Señor siempre. Y alguien dijo por ahí que si no quieres trabajar ni un solo día de tu vida, busques hacer lo que te apasiona. Así es, amén. Porque cuando haces lo que te apasiona, no es un trabajo. Es un deleite. Es un deleite. Amén. Bien, pues con esto terminamos. Que el Señor les bendiga. Fue un placer tenerles con nosotros. Y nos despedimos con un canto. ¿Qué les parece? Adiós. Adiós, a todos. adiós, Gracias. bye. Bendiciones. Bendiciones. Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré.